Bienvenido. Amén. Es una bendición estar aquí una vez más. Es una obra de Dios bastante clara y ese es un privilegio que tenemos todos los hijos de Dios, que caminamos por fe, que siempre caminamos en la perfecta voluntad de Dios, que es la manera más segura de vivir esta vida. Y siempre el Señor nos lleva a lugares donde uno no ha pensado o incluso ni siquiera ha pensado regresar, y todo el Señor lo lleva de una manera perfecta, ¿verdad? Y una de las reglas más importantes en la vida es aprender a vivir, porque hay quienes ya tenemos 50 años y no han aprendido a vivir. Parece que ni lo han aprendido. Yo me acuerdo que di una cátedra en Ciencias Humanas en la universidad y yo estaba hablando así, ya estaba hasta predicando, ya tenía Carlos Santoro. Estaba, según yo, hablando de la filosofía de la vida, ¿no? Pues imagínense, este pan comido para mí. Y me puse a hablar de Proverbios, Eclesiastes, y me olvidé de la materia. Pero es aprender a vivir. Entonces uno lo aprende así, lo aprende por fe, cómo Dios nos va guiando, ¿verdad? Yo creo que lo que hoy sucedió, Dios lo había tejido desde hace muchos años. Estaba yo hablando con el hermano Hilario y habíamos dicho que teníamos 12 años de conocernos, pero no, resultó que tenemos como 17 o 18. Fue cuando yo vine aquí por primera vez, y cómo hasta ahora el Señor ha llevado esta labor. Eso es caminar por fe y caminar en la perfecta voluntad de Dios. Es una cosa, la vida es una historia, ¿verdad, hermano? Una historia muy, muy bonita, que se escribe mejor con tinta divina que con tinta humana. No es la materia, pero eso se los doy gratis. Desde hace más de 35 años que yo estoy predicando. Más bien, mi primer sermón yo lo di a la edad de 12 años. Yo tengo 50 años, yo sé que no parece, pero tengo 50 años. A la edad de 12 años yo prediqué mi primer sermón en una reunión de jóvenes. Pero ya hace 35 años que es mi ministerio mío, predicar, debido a una experiencia que solamente Dios es capaz de hacerlo pasar a uno. Yo cambié mucho mi perspectiva de Dios, y al cambiar su perspectiva de Dios, cambia su perspectiva de todo. Entonces también cambié mi perspectiva de predicación. Ahora yo me pregunto, ¿qué predicaría Jesús si Él estuviera aquí? ¿Cuál sería su sermón? Uno saca sermones, ¿verdad?, teológicos, pero yo no creo que el Señor usara teología. Bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Qué predicaría Jesús si Él estuviera aquí? Yo tengo cientos, miles tal vez de sermones escritos, pero hoy esta mañana en mi corazón está: ¿qué diría Jesús si Él estuviera aquí? Es hasta más relajante predicarlo aquí, ¿saben por qué? Porque si el sermón no le gusta, pues allá se lo reclama. Y si usted se duerme, pues es que a Jesús no le interesa que usted lo esté escuchando. Por eso lo duermo. Y yo me pregunto, ¿qué predicaría Él si Él estuviera aquí cuando Él los conoce perfectamente? Yo tengo tiempo que cargo varios sermones en las bolsas, porque yo predicaba conforme veía a la gente. Nomás los veía un ratito, como que platicaba, y los demás, esta gente necesita este sermón.
Depende del sapo la pedrada. Pero ahora no, yo no madurando. Y ahora pienso que, ¿qué predicaría Jesús? ¿Qué les diría a ustedes, Jesús, si Él estuviera aquí? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él vive por siempre. Él está aquí, su presencia está aquí. Estoy seguro de eso. ¿Verdad? Pero a veces yo creo que Él se sienta para que predique el que va a predicar, ¿verdad? Pues, ¿qué les diría? ¿Cuál sería su sermón? Yo creo que lo que está escrito en los evangelios no es todo lo que Él habló y Él predicó, pero eso es lo que Él quiere que sepamos. Pero ¿qué diría Él si estuviera aquí? Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Dice, voy a leer del versículo 30 al 42, Marcos 6, 30 al 42. Dice la palabra de Dios así, dice la Biblia así. Marcos 6, 30. No los voy a esperar porque me voy a llevar toda la tarde que esperar. Dice el 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que él aún tenía tiempo, que ni aún tenía tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídenos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso se está preguntando el concilio apostólico. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió el pan y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió a los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Déjeme orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toma el tiempo en tus manos, toma el control total de principio a fin, y Señor, a este siervo tuyo, tómalo como un instrumento, habla por él, trae tu palabra, siembra la semilla que ha de dar fruto para vida eterna y fruto, Señor, por la eternidad. Esta congregación está en tus manos, habla a ellos para tu honra y para tu gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, yo les quiero hablar acerca del fruto del poder de la compasión. El fruto del poder de la compasión.
quiero decirles que este milagro que estamos viendo aquí en la Biblia, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, es el único milagro que se escribe en los 4 evangelios. Ningún otro milagro se escribe en los 4 evangelios. Entonces, es de mucha razón preguntarse por qué el Espíritu Santo de Dios así lo decidió. ¿Por qué se escribió este milagro y no otros milagros que para nosotros también serían de mucha importancia? Pero hay una razón muy divina, muy espiritual, de por qué esta historia toma lugar en los cuatro evangelios. Es de mucha y de gran importancia en el concepto divino para la comprensión humana. ¿Me está siguiendo? Es de mucha importancia por el cual se ha tomado esta decisión espiritual de escribir esto en los 4 evangelios. Una vez me cuestionó alguien en una enseñanza teológica. Me preguntaba cuál es el mayor poder manifestado de Dios en la Biblia. ¿Cuál es el mayor poder manifestado? ¿En qué milagros se manifiesta más poder? ¿En qué concepto de creación? ¿O en qué enseñanza de Jesús Él manifestó mayor poder? Sin duda alguna era una muy buena pregunta. ¿Cuál es el mayor poder manifestado de Dios? Entonces le contesté que su pregunta era demasiado limitada para semejante verdad. Es que no sabía qué contestarle. Mientras acá uno piensa que son cosas que uno hacía así, para ver que venga la luz de arriba, me sacara de esos problemas. Cuando yo estaba haciendo un doctorado en teología me hicieron esa pregunta, imagínense. Entonces, sí, porque la pregunta estaba bastante limitada por el concepto de Dios. Porque el poder de Dios se fundamenta en su autoridad. ¿Me sigue? Pero su autoridad se fundamenta en Él, en lo que Él es. Y Él no es solamente poderoso. Escucha, no es lo único que Él es. ¿Entiende? Su autoridad se fundamenta en su ser. Y el ser de Él es misericordia. La Biblia dice en el Salmo 108:4, tu misericordia es más alta que los cielos. Aleluya, escuchen esto. De tal manera que la autoridad como el poder de Dios para realizar milagros y actos completamente divinos sin límite no se manifiesta solamente en su poder, sino en su misericordia. Él derrama poder y milagro, no porque Él pueda hacerlo, sino por lo que Él es. Y Él tiene tanta misericordia como tanto es su poder. ¿Me explico? La Biblia no dice que su poder es más alto que los cielos. Yo no lo he encontrado. Dice que su misericordia es más alta que los cielos. De tal manera que está poniendo en una gran magnitud la misericordia de Él que su poder.
Hay quienes tienen autoridad y poder para hacer cosas buenas y no las hacen. Hacen lo contrario. Porque su poder y autoridad está puesto en la autoridad y no en la misericordia. La Biblia dice en el Salmo 86:15, dice, grande en misericordia. Él es grande en misericordia. No solamente grande en poder, sino grande en misericordia. Cuando nosotros miramos a Dios de un concepto teológico, nos arroja una gran idea acerca de Dios, pero Él no lo es. Eso no lo es todo de Él. Él es infinito. Él es eterno. Y no vamos nosotros a poder entender completamente lo que este Dios es. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos a estudiar algunas cosas de lo que Él es. Porque Dios, siendo Dios, Él es una cosa sin dejar de ser la otra. Él no es, entienda que no es humano, no lo puede ver de una perspectiva humana. Y a nosotros se nos ha enseñado a ver a Dios de un concepto religioso y no espiritual como lo es Él, espiritual. Y es por eso el por qué se titubea en la vida cristiana, en la vida espiritual, y por qué parece ser que hay una diferencia entre la fe y la realidad de nuestra vida, entre la espiritualidad y nuestra carnalidad. Se basa en el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios. Yo aprendí en la universidad que uno solamente entiende lo que es capaz de entender. Y aunque la gente diga, sí entiendo, no, pues Tomás entiende lo que tiene capacidad de entender, o sea que no entiende nada. Imagínense cuando se nos habla acerca de Dios. Pues imagínense cómo nosotros podemos entenderlo. Yo me imagino esa frustración de Jesús cuando quiere hablar de Él y hablar de una verdad a estos chavos. ¿Me explico, hermano? Por no decir otra cosa. El fruto del poder de la compasión. La compasión, hermanos, trae poder de alcance. Su poder se basa en lo que Él es, su misericordia. Y el tener misericordia y compasión hace que su poder no tenga límite de distancia. Porque Él tiene compasión por todo el mundo. Merecida o inmerecida. ¿Lo merezca o no? ¿Ven? Nosotros no somos así, hermano. De verdad. Ama a este y quiere que el otro se muera. Dios, dice la Biblia en el famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que su compasión le da el poder de alcance. Yo decía, cuando he viajado con mi esposa manejando, vengo de manejar 20 horas y le digo, todavía tengo la fuerza de llegar hasta con mis hijas, si son otras 20 horas yo llego. No porque yo tenga mucha fuerza física, sino es el sentir de mi corazón, de mi amor por ellas, que no me importa lo que yo tenga que hacer. Cuando uno tiene amor, misericordia, compasión, Él nos da el poder de los límites, de las barreras, y nos hace alcanzar nuestro objetivo.
Jesús mostró compasión por las necesidades espirituales de la gente. Dice el texto que cuando Él vio a la multitud, tuvo compasión. ¿Por qué multiplicó los panes y los peces? ¿Porque podía hacerlo? No, porque tuvo compasión de ellos. Porque Él miró su necesidad espiritual. El Señor tenía tanto poder de compasión que no le permitía ser insensible. En la compasión no cabe la insensibilidad, no cabe, no tiene lugar para eso. Cuando uno tiene compasión. Por eso el Señor, cuando vio a aquel paralítico que lo estaban bajando de un techo y abrieron un hueco para bajarlo y llevarlo ahí, el Señor no estaba viendo cómo le hicieron, estaba viendo su corazón de él. Y él estaba ahí como Dios, el Mesías. Y ver a la fe de ellos y ver al hombre ahí limitado, claro que él iba a hacer algo por él. Cuando él vio a aquel ciego de nacimiento, ¿qué le iba a importar al Señor si era sábado, lunes o domingo? La compasión no tiene límite. Y él sanó al ciego. Él fue hasta los sepulcros allá con un hombre que tenía 2000 demonios, una sola persona. ¿Entiende? Y nadie lo quería a él y él fue hasta allá. Y sacó los demonios de él y después se vio al hombre en su juicio cabal. Cuando él vio a la mujer adúltera que estaban apedreándole, le iban a apedrear y Jesús solamente dijo: el que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. Bola de no sé qué más. Es mi versión. ¿Entiende? O sea, ¿qué le importaba a Jesús si ella había quebrantado una ley? La compasión no tiene límite, ¿me explico, hermanos? Amén. Cuando él fue a la casa de Zaqueo y estaban todos diciéndole: ¿por qué va a entrar con ese hombre si es un publicano, es un pecador? Y el Señor le dijo: ya ha venido la salvación a tu casa. Amén. Amén. Cuando vio a la mujer samaritana y le dijo: porque 5 maridos has tenido. Pero al Señor no le importó eso. Si tú bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Amén. Usted sabe que entre judíos y samaritanos no podían verse. Pero él tenía compasión y misericordia. Los fariseos tenían su templo y tenían su Biblia, pero no tenían misericordia, no tenían compasión de la gente. Era la gran diferencia entre el Señor y ellos. Nosotros somos el fruto de la compasión de alguien. Amén. Alguien tuvo compasión de nosotros. Amén. Alguien tuvo compasión de nuestra alma. Hay algunos que critican, porque los cristianos siempre critican a los cristianos. Y algunos critican a Billy Graham. Y para mí es un hombre que merece todo mi respeto. Le voy a decir por qué. Porque hace muchos años atrás, no sé, más de 60 años, mi mamá estaba en una campaña evangelística en la ciudad de Monterrey, en la segunda iglesia bautista. Y estaba predicando Billy Graham. Y cuando Billy Graham hizo la invitación, mi mamá vino al frente a recibir a Cristo en su corazón. Yo soy fruto del ministerio de eso, sin que lo sepa. Alguien tuvo compasión de ir a México y pasar tiempo y dedicar tiempo para predicar el evangelio para que un alma fuera salva. Yo soy el fruto de eso. En Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en México, está en el mero centro de la ciudad la primera iglesia bautista. Se organizó en 1864, era en el tiempo de aquella guerra cuando Benito Juárez estaba haciendo ahí, estaban con Maximiliano y todo eso, la ciudad de Monterrey
Benito Juárez llegó a la ciudad para pedir la ayuda del gobernador, porque el gobernador se estaba tambaleando con Maximiliano. Y en ese tiempo fue cuando llegó un misionero. Fue un inglés. Y llegó a la ciudad de Brownsville, Texas, para una imprenta y pasar tratados a México. Lo apresaron en Matamoros, volvió a regresar y después por irse hasta Matamoros, Tamaulipas, se fue para Monterrey, por los pueblos, hasta llegar a la ciudad de Monterrey, donde fue escondido por un zapatero. Evangelizó al zapatero, que después fue el primer mártir en México en la historia, porque lo ahorcaron. Y él fue bautizado, fue el primer hombre bautizado en México. Y ellos fundaron la primera iglesia bautista, que fue la primera iglesia organizada en todo Centro y Sudamérica. ¿Por qué sucedió eso? Ahora existe la segunda, tercera, cuarta, quinta y no sé décima y tantas iglesias. Hay 2.500 iglesias bautistas en Monterrey. Porque alguien tuvo compasión y tuvo misericordia a riesgo de su propia vida para ir a ese lugar. Yo no sé de dónde sacamos la frialdad, la tibieza nosotros en cuanto a las almas perdidas. Yo no sé qué libro está usted leyendo, a Harry Potter, yo no sé qué lee para ser tan tibio, tan indiferente con las almas que se están perdiendo. Yo no entiendo eso. Cuando yo pasé por una tribulación muy fuerte de enfermedad, 7 años enfermo, y ya yo pensé que la tribulación de las vacas flacas estaba ahí pasando, porque estaba bien flaco. Y estaba pasando por esa enfermedad. Y yo fui una persona desahuciada por los médicos y la ciencia, ya no sabían qué hacer conmigo. Me desahuciaron. Me dijeron, te vas a morir. Y es algo difícil, ¿no? Uno puede estar aquí muy fuerte espiritualmente, pero es difícil que le digan a uno eso. Cuando yo fui sanado, pasé por toda esta tribulación, mi concepto cambió. De tal manera que el ministerio mío también cambió. Hasta hace 15 días yo estaba trabajando en un hospital psiquiátrico. Y yo fui ahí, yo era maestro, yo daba cátedras, conferencias, yo tengo algunas maestrías en síndromes y cosas así, en psiquiatría social. Yo soy psicólogo de profesión. Yo dije a ellos, yo quiero trabajar en esta área, en psiquiatría. No, dice, es que estas personas que tú estás atendiendo están desahuciados. No, pues déjenmelo. Yo no entiendo. Explíqueme a alguien aquí. En mi concepto mío, en mi cabeza, yo no entiendo que alguien pueda estar desahuciado. Yo no lo entiendo. Habiendo un Dios como el que habla la Biblia, existiendo este Dios que tanto hablamos y predicamos, si yo no entiendo, yo no tengo un concepto aquí de que está desahuciado. Yo no entiendo eso. Yo puse a orar mucho a mi esposa, sabes que ya me dieron este trabajo, me voy a dedicar a eso, y es un reto. Y estaba tratando a un español que tenía 10 años con una ausencia total. Y la primera vez que hablé con él, a mí me dio ausencia total también. No me hizo caso, estaba hablando. Y yo ponía a orar y dije esto. Yo decía a los médicos, si el problema no es neurológico, ni mental, ni psicológico, es espiritual. Déjenme a mí eso, ¿cómo que estar desahuciado? Yo no entiendo eso de estar desahuciado. Ahora yo no lo entiendo. ¿Dejaría de ser Dios tan compasivo y tan misericordioso como para decirle a una persona, estás desahuciado? Yo tengo un grupo ahí en Monterrey, unas familias que también son de esos cristianos que los han corrido de las iglesias, están desahuciados también. Entonces yo hice una iglesia bautista desahuciada. Es algo tremendo. Por eso estoy aquí, porque dijeron que no tenían misioneros en Zapotilti. ¿Cómo que no va a haber alguien que vaya a predicar esa vida? Y cuando fui yo ahí, vi a la gente desahuciada, espiritualmente desahuciada. Y yo no entiendo este concepto.
que haya una persona desahuciada. El Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que Él se había perdido. Su misericordia es incomprensible, su compasión es incomprensible. La compasión trae poder de acción. Nos da el poder de actuar, porque usted sabe que hay una gran diferencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, pero es un infinito de diferencia. Usted me puede hablar a mí, a decir y así, y decirme y hablarme bien religioso y bien espiritual, y yo lo voy a hacer. Vemos nosotros en el texto que la multitud tocó su corazón porque Jesús conocía el corazón de la multitud. Por eso tocó su corazón de él. Al tocar su compasión, tocó su poder de acción. A propósito, usted ha leído bien el texto. Dice aquí que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Eso dice otro evangelio. Entonces yo me puse a analizar, como yo soy psicólogo, yo soy licenciado en psicología social, me puse a ver ahí, ¿cómo 5,000? Pero en ese entonces tenían como 10 a 12 hijos cada familia. Los jóvenes comen más. Aquí había más de 20,000 personas fácil. Fácil. Y si alguien tenía 3, 4 esposas, olvídese. Yo creo que el escritor le dio flojera de ¿Cómo con 5 panes y 2 peces se va a alimentar a más de 20,000 personas? Me atrevo a decirlo así, más de 20,000. O sea, ¿cómo? Usted se va a preguntar, ¿qué se tiene que hacer? Oiga esta palabra, si usted me sigue. ¿Qué se tiene que hacer para alimentar a más de 20,000 con 5 panes y 2 peces? Pregunto, ¿qué se tiene que hacer? ¿Ah? Para que suceda eso. Y esto es como que no hemos leído la Biblia entonces, ¿verdad? Y fue por eso que Sara se rió. Es como que voy a tener hijos. ¿Entiendes? Más como 100 años. Y viene el ángel y le dice, pues serás tú muy ángel, pero pues explícame. O sea, ¿cómo? O cuando Moisés, aquel gran líder, dice al pueblo, ¡hey! La tierra está allá después del mar, para allá vamos a cruzarlo. Así como no. O cuando aquel Josué le dice a todos, vamos a dar la vuelta por esta ciudad amurallada, y después de las 7 vueltas, gritamos. Por eso la orden apostólica decía Jesús, ¿cómo vamos a dar? Tuvieron que hacer una junta apostólica acá de los apóstoles. ¿Qué pasa? ¿Por qué se junta con samaritanos? O sea, ¿en qué mente cabe que se haga, que pueda suceder tal cosa? Nosotros creemos en Jesús, pero no creemos lo que este Jesús es capaz de hacer. La verdad, hermano, no lo creemos. Aunque usted me ponga aquí cara de religioso y póngase un gorrito acá, judío. No creemos eso. Lo que Él es capaz, el poder de acción de Jesús. Con nosotros ahí en nuestra vida personal. Él puede hacerlo. Entonces, cuando los discípulos le vieron a Él realizar este milagro, y todavía dice que hubo cestas ahí, 12 cestas que sobraron. Le voy a decir una cosa. Cuando yo vine la última vez aquí, yo traía problemas con la vista, que no miraba yo, ¿verdad?
Y me gustaba así predicar para no ver gente amargada. Y cuando fui operado por láser, pues me habían dicho, no, pues tal día te recuperas y todo eso, y pasaba un día, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y yo seguía igual. Ya me estaba preocupando. Dije, no, pues me voy a quedar ciego, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo? Sí. Voy a ser dependiente, y empecé a pensar tantas cosas. Salí al patio ahí en mi casa, en una mecedora, debajo de una higuera. No, esa es una canción. Busqué un pasaje de la Biblia. En mi ilustración encontré Lucas 1:35. Para Dios nada es imposible. Y estaba yo orando. Oh Señor, ya, ¿qué te voy a decir, hombre? Ya estaba bien amatado. Ya, ¿qué te digo? Ya he orado mucho ya. He orado muchísimo. Para ti darme la vista es muy fácil. Así es que si no lo haces es que no lo quieres hacer. Pero es bien fácil. Si quieres lo haces. Ya me levanté bien amargado. Como pude iba caminando y empecé a andar. Así como lo estoy diciendo, empecé a ver esto. Empecé a ver las cosas y en ese instante me vino la vista. Tanto que he orado religiosamente y nomás decirle al Señor así como enojarme con él, mira tú. Ahí estoy yo dándole gloria y gloria y gloria. Para que le reclamo, le digo, sí puedes hacerlo. Es tan fácil. Por eso yo no entiendo ese concepto de gente desahuciada. Yo no lo entiendo. O sea, no está eso en mi cabeza, ¿entiende, hermano? No está eso en mi cabeza. Y yo no puedo hablar de este Dios de otra manera. Mi concepto de fe y de entendimiento no me permite a mí hablar de otra manera y estarle sobando la espalda por pobrecito hermano, bueno, la voluntad de Dios. No, yo no entiendo eso, ¿verdad? De que exista gente desahuciada. No puedo entenderlo porque hay un Dios tan misericordioso y tan compasivo y tiene un gran poder de acción en el instante, en el momento lo hace. Y lo hace para nosotros, nos lo dice una y otra vez. Yo no sé qué libro está leyendo. Yo no entiendo, no me cabe aquí un cristiano tibio, indiferente, impotente, miserable, cobarde. ¿Le sigo? No entiendo eso, ¿verdad? Frío, deprimido, todo apático, con ojos así de mapache, con gastritis y colitis y artritis y todo lo que termina en itis. Yo no me cabe eso a mí aquí. Teniendo este Dios con 5 panes y 2 peces, derrama poder de misericordia y de compasión. Amén. Yo no entiendo eso, que me diga, es que está desahuciado. ¿Cómo que está desahuciado? Amén. La compasión trae poder de bendición. Este milagro de multiplicar los panes y los peces es un milagro repetitivo, como la bendición repetitiva. Ya sé que no me entendió. Pero, ¿se acuerda usted cuando el Señor le dijo una ocasión a Pedro que le cobraban impuestos y dijo, ¿sabes qué? Ve allá y le dijo lo que sabía hacer, ¿verdad? Ve y sabe un pescado, abre la boca y otra vez Pedro, quiero sacar dinero de un pez. Es como si yo le digo ahorita, hermanos, vaya a In-N-Out, compre una hamburguesa y al medio usted va a agarrar $10. O sea, ¿se entiende, hermano? Y fíjense que hay un pasaje en Lucas, si usted quiere sígame, si está cansado no. Lucas 5. Lucas 5. Mire lo que dice aquí. Lucas 5:1.
Aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ponga atención. Ponga atención. Aquí hay un milagro también con peces. Estaban ellos que eran pescadores de tiempo, de experiencia, y habían pasado la noche, no habían pescado nada. Y entonces Jesús viene a él y habla y le dice a Simón: boga mar adentro. Y le dice: echad vuestras redes, en plural, redes. Y Pedro le dice: ok, Señor, en tu palabra echaré la red. En singular. O sea, yo no creo que Pedro no le haya entendido, porque le estaba hablando en su idioma de pescar. No creo que no le entendió. No le creyó. Eso pasa con nosotros. No es que no entendamos, es que no crees. Se ponga mar adentro. Yo estaba viendo ahí la imagen de las misiones que tienen ahí. Es como el Señor está diciendo: echa las redes. ¿Cómo que nomás la red? O sea, tiene esta iglesia, ¿cuántos años tiene de ser una iglesia aquí, verdad? Y están con una caña nomás pescando charales. Ya les dije charales. ¿Entienden? Cuando dice boga mar adentro, ve al mar, al fondo, avienta las redes. El Señor tenía una gran pesca ya la tenía preparada. Y eso es lo que debe de ser la iglesia de hoy, hermanos: mirar hacia allá y que su compasión no tenga límite de alcance, ¿me entiende? Amén. Dele a Dios Amén. todo lo demás, dele a Dios los recursos, dele a Dios lo sobrenatural, dele a Dios los milagros, y vamos a actuar con fe en la palabra de Dios, lo entienda o no. Amén. Vamos, aviente las redes, échelas, quite sus pensamientos tibios, fríos, ¿me explico? Amén. Es tiempo de creerle a Dios, pero en serio, y actuar conforme a la palabra que hemos oído de Él, porque es verdad, se fundamenta en lo que Él es. Él va a respaldar lo que Él ha dicho. Amén. Sobre todas las limitaciones y sobre todo poder humano o espiritual. El poder de Dios no tiene límite cuando se basa en su compasión y en su misericordia. Amén. Señor Dios había dicho: iba a bendecirte a ti, iba a bendecir tu familia, iba a bendecir tu canasta. ¿No dijo eso? Iba a bendecir tu descendencia y hasta el perro también. Eso dice la Biblia en Deuteronomio. Hasta tu ganado iba a bendecir. ¿Me entiendes? Es tiempo de quitar todo lo que no es bendición de nuestra vida. Cuando yo empiezo a batallar con un carro, lo vendo. ¿Cuánto me da? Ya, llévatelo. Yo vendo mis problemas. Ya no, este carro ya no trae bendición. Yo vivía, en un tiempo vivía en un pueblo, y al final allá como en un ranchito. Yo era pastor de una iglesia en un ranchito. Y había víboras y gente. Entonces yo tenía así como preocupación. Y tenía como 4 perros. Y un día me estaban aporreando una pastora alemana, una bola de perros la traía, y yo tenía un labrador, perros. Y desde acá estaba escondido el perro, así. Le dije a una muchacha: llévate ese perro y quémalo, quítale, ese perro no sirve para nada. No es bendición. No sé qué hizo con el perro, pero ya no lo tuve. Es tiempo de quitar todo lo que no es bendición. Amén. Porque aquí la Biblia nos está hablando que la compasión trae poder de bendición. Amén. Bendijo a la gente con alimentos. No faltó ninguno. ¿Ve? Y el Señor dice: ve a mar adentro, avienta las redes,
Deja a Dios el milagro, deja que suceda. Levante su rostro y espere el milagro divino que tanto ha esperado y que nunca en toda su vida cristiana lo ha tenido. Oiga eso, oiga eso. Yo creo que usted nada más tiene salvación, bueno, eso quién sabe, pero a lo mejor tiene salvación nomás porque no depende de usted. ¿De dónde está la bendición? ¿Dónde está el milagro de Dios? La Biblia dice en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué vio Jesús que le dio compasión a él? Dice que los vio como ovejas sin pastor. Cuando nosotros fuimos ahí a la obra en Zapotiltic, yo buscaba que Dios me hablara de una u otra manera. Y una mañana salimos ahí fuera de la casa donde se hace la reunión. Estábamos en la calle mirando y mi esposa de su boca sale y dice: la gente se ve sin rumbo, sin dirección, sin esperanza. Yo solamente dije: Dios, aquí me quieres. Y fue la señal que Dios me había dado. Porque exactamente eso es lo que se ve con ese tipo de gente. Eso fue lo que Jesús vio en ellos. Vio gente sin pastor, sin rumbo, sin propósito, sin esperanza, con miedo y perdidos. No puedes ser bendición si tú no estás bendecido. A nosotros Dios nos ha bendecido con conocerlo, con la salvación, con la vida cristiana, con la vida de fe, con el llamamiento. Y eso es lo que queremos hacer, pararnos ahí para hacer luz en las tinieblas. Yo lo único que le pedí al pastor, de verdad que oren por mí. La iglesia, el Señor dio autoridad a la iglesia. Él es la cabeza, pero Él dio autoridad. Porque al ir allá, hermanos, si había 2000 demonios con un hombre, yo no sé cuántos demonios hay en ese pueblo. Y todos se van a venir contra uno, contra nosotros, porque le vamos a arrebatar almas esclavizadas de años, descendencia, plantar una iglesia por la que Cristo murió. Eso no se van a quedar así como de brazos cruzados. Solamente oren por nosotros, pero oren en serio. Amén. Seamos cubiertos cada día por la sangre de Cristo. Amén. Porque la gente está allí sin rumbo. Hay gente muy necesitada, hermanos. Hay alcoholismo, hay prostitución, hay brujería, hay hechicería, hay religión, hay idolatría, hay robo. Imagínense todo lo que hay. ¿Usted cree que el Señor no va a tener compasión ahora? Al ver a ese pueblo y los alrededores, o sea, necesita no ser cristiano para no sentir nada de lo que está realmente allí y verlo con esos ojos. ¿Qué ve usted cuando ve a las personas? ¿Qué ve en ellos? ¿Qué es lo que vemos? Si no vemos su alma, que si esa persona muere va a ir a una eternidad sin Cristo en el infierno eterno. ¿Cómo no tener compasión? Si tenemos un evangelio nosotros vivido en el alma, en el corazón, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Hay vida de Dios en nosotros. ¿Por qué callamos? ¿Por qué es indiferente? ¿Por qué es frío? ¿Por qué es tibio? ¿Por qué piensa más en usted que en los demás? Eso no es vida espiritual y no es vida cristiana. No es de un corazón que conoce a este Dios compasivo y lleno de misericordia y de bondad. Cuando vemos las almas perdidas, están sin rumbo, apagados, engañados, atados, esclavizados en el pecado. Si nadie les habla, nunca van a poder escuchar y nunca
nunca van a poder salvarse. Cómo salvar matrimonios a punto de divorciarse. Cómo salvar los matrimonios para que los hijos no se queden en la calle sin padres. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer? Se necesita un hombre que arda en compasión y en misericordia, que actúe y que se mueva por fe y hable como hombre de Dios y que el milagro empiece a suceder. Hay que aventar la red hasta allá porque Él tiene una pesca milagrosa de hombres que vengan de la idolatría al Dios verdadero. Escúcheme, Amén. que se levante de sus rodillas ante imágenes muertas y clame al Dios vivo. Amén. Y empiece a venir la bendición y va a llover bendición de salvación, de transformación, de cambio, de vida eterna. Escúcheme. Amén. No entiendo por qué quedarse ahí frío y tibio. Cuando hay una Gloria a Dios. pesca ya preparada por Dios, solo hay que levantar la red y el Señor lo va a Amén. levantar. Hay huérfanos, hombres sin amor en sus almas, buscando refugio en el mundo. Alguien tiene que ir a ellos. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Una iglesia, hermanos, no puede estar en este mundo sin compasión. Dije que no puede. Porque esa es una iglesia muerta sin Dios. No puede haber una iglesia tibia. No puede haber una iglesia indiferente a las almas. Se tiene que levantar y hacer un poder de cambio. Si usted está aquí, tiene problemas, necesidades, conflictos no resueltos, déjeme decirles que aquí hay un Dios que en este instante tiene el poder de cambiar su vida. Cambiar es fácil. Lo difícil es creer que es fácil. Es tan simple y tan sencillo. Le vendrá un poder en su corazón, en su ser, para actuar diferente y que la vida no. Es tanta su compasión y su misericordia como para que no haga. El Salmo dice que su misericordia es hasta 1000 generaciones. Amén. Ok, Señor, comienza conmigo. Amén. Quita toda la maldición y la iniquidad, la atadura, la incredulidad, la indiferencia. Aquí estoy. Acaba con ese pecado. Termina con ese problema ahora. Y Él lo hace. Tan fácil como para Él es ser Dios. Eso es fácil. Que Dios levante esta iglesia, hermanos, con ese poder de misericordia para rescatar las almas sin Cristo. Y Dios siga proveyendo predicadores, misioneros. Y Dios siga tocando ese corazón del pastor de misericordia por las almas y la iglesia le siga. Y no lo detenga. Me decía alguien que necesitas para ir a ese lugar, nada más que no me detengan. Nomás no me detengan. Déjenme ir. Dios va a hacer lo demás. Yo prometo predicar, enseñar. Los resultados son de Dios. Pero sí creo en mi corazón que tiene una pesca ahí, lista y preparada, que no podemos quitar nuestra mano de la red para aventar. Piensa en la gente sin rumbo, sin esperanza. Piensa en cada problema de matrimonio. Piensa en esos hijos que andan en la calle sin Dios. Todos esos bares y esas cantinas llenos de muchachos que van a morir esta noche.
Piensa en esos templos donde la gente le tiene tanta dedicación y no encuentra nada. Solo piense en ellos y piense que este evangelio es tan poderoso de cambiar sus vidas. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como los pescadores, toda la noche, todos estos años sin pescar nada. Vamos a aventar en su palabra. Dios va a multiplicar los panes y los peces. Solo vamos a actuar por ese corazón compasivo. Si alguien está aquí afectado de impotencia, de incredulidad, la incredulidad no te lleva más que a donde estás. La fe te hace cruzar mares, a derrumbar muros, a multiplicar los panes. De nada nos sirve una vida sin fe. De nada sirve. Créale a Dios, que es tan grande en misericordia. Cuando yo termino con esto, hermano, cuando yo estaba desahuciado, yo nomás le pedí a Dios una cosa: Dios, no me dejes en cama. Y déjame seguir sosteniendo a mi esposa esta noche. Haz lo que quieras. Solamente no hagas eso. Me habían dicho que iba a quedar para pleito, el cielo. Y Dios me permitió vivir. Amén. Y hablar. Tengo una gran deuda con Dios. Y Dios me enseñó que para Él no hay desahucio.